Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de Descartes. En este vídeo voy a ofrecer algunos comentarios, algunas explicaciones sobre algunos aspectos esenciales del pensamiento filosófico de René Descartes. En primer lugar, hay que insistir en que el surgimiento del racionalismo es por obra de la actividad de este gran filósofo que es Descartes, el nombre latinizado Cartesius. De ahí viene lo de filosofía cartesiana, como es sabido. El racionalismo realmente es una corriente filosófica que aparece en el siglo XVII y que se caracteriza por una confianza en el poder de la razón como fuente de conocimiento. Se considera que los sentidos en muchas ocasiones nos engañan y por lo tanto no son fiables para Descartes. En definitiva, si hubiera que realizar una serie de rasgos o de describir una serie de características del racionalismo, cabría decir que primero hay una confianza plena en la razón humana y por lo tanto no se admiten los argumentos de autoridad, por ejemplo. También existe una infravaloración del conocimiento sensible, porque las ideas que nos llegan a través de los sentidos pueden ser engañosas y limitadas. También se defiende que el mundo es algo racional, o que es racional en definitiva. Además, el propio Descartes insiste en que tenemos ideas innatas en nuestro entendimiento por nacimiento y que son independientes, lógicamente, de la experiencia. Por otra parte, Descartes se lanza a la búsqueda de un nuevo método para la filosofía, un método de descubrimiento que está inspirado en el modelo matemático y geométrico y que posea certeza, claridad y precisión, y que además ofrezca un conocimiento universal y necesario. También Descartes plantea una interpretación del mundo que podemos denominar mecanicista. Hay una materia y unas leyes mecánicas, etc. Y por último está la cuestión del subjetivismo, que diríamos que el sujeto parece que queda encerrado en sí mismo de forma solipsista, pero tiene que deducir a través de su propio pensamiento todo lo demás, la realidad que nos rodea, Dios, etc. Y esto sería, por tanto, un problema básico para cualquier tipo de conocimiento desde la perspectiva del racionalismo, por ejemplo, cartesiano. En cuanto al propio Descartes, en cuanto a su vida, cabe decir que nació en 1596 en Francia y murió en 1650. Él buscaba un saber definitivo y para él el saber debe ser preciso, debe ser riguroso, debe ser verdadero. Él, por ejemplo, estudió en el Colegio de la Flèche, en los jesuitas, y realmente consideraba que en su periodo de formación había muchas discusiones escolásticas, muchas disputas, muchas controversias acerca de numerosísimas cuestiones, y él quería un saber más firme, más seguro, definitivo. De hecho, realmente escribió en el año 1628 las reglas para la dirección del espíritu o del ingenio. En realidad sería reglas para la dirección de la inteligencia, podríamos también traducir, que no serán publicadas hasta después de su muerte. Diríamos que él siempre se movió también en el ámbito del pensamiento en relación con el conflicto entre la autoridad y el libre pensamiento. Por eso, alguna de sus obras no salió publicada en vida de él mismo por miedo a la Inquisición, a lo que había sucedido, por ejemplo, con el caso de Galileo. Su obra más famosa es El discurso del método, también por supuesto tiene Meditaciones metafísicas, El tratado de las pasiones, publicado en 1649, poco antes de su fallecimiento, etc. Realmente el proyecto de Descartes es buscar la unidad del saber, fundamentado por supuesto en principios verdaderos e indudables, y también él se dedicó a la investigación en matemáticas, en geometría analítica fundamentalmente, con la ayuda por ejemplo de Beckmann, y estaba convencido de que la matemática ofrece un conocimiento seguro y verdadero. Dice por ejemplo Descartes en los principios de la filosofía: toda la filosofía es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física y las ramas que salen de este tronco son todas las demás ciencias. En cuanto al método, él considera que el método consta de varias partes para llegar a tener conocimientos verdaderos y para aplicar correctamente la razón a los objetos que se están investigando, a los objetos de estudio en definitiva.
y por lo tanto, según él, según Descartes, la razón conoce por medio de dos operaciones fundamentales, que son la intuición y la deducción. Diríamos que la intuición permite conocer con claridad y distinción, y luego estaría también la deducción, que consiste en una cadena de conexiones necesarias que se establece a partir de conceptos que conocemos con seguridad o con certeza, es decir, a partir de intuiciones. El método, en cualquier caso, es una serie de reglas para él que garantizan el empleo correcto de estas dos operaciones de la mente, que son la intuición y la deducción. En cuanto a estas reglas, pues cabe decir que para él son cuatro. La primera es la evidencia, que se fundamenta en la claridad y la distinción, y que sería lo mismo que no caer en la precipitación y admitir únicamente como verdadero aquello de lo que no tenemos ninguna duda y que se presenta a nuestra razón como evidente, como claro y como distinto. Diríamos el segundo paso o la segunda regla de este método cartesiano es el análisis, dividir cada una de las dificultades en tantas partes como sea necesario para descomponer los conocimientos y no confundirnos, de manera que lleguemos a proposiciones claras. Además, pues una tercera regla sería la de pues la síntesis. La síntesis significa conducir los pensamientos por orden, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para llegar por una progresión a los conocimientos más difíciles, más complejos. Y por último estaría la enumeración, que supone revisar y comprobar pues este proceso de análisis y síntesis para no tener errores y para llegar a un conocimiento verdadero y completo, y también saber que no se ha omitido nada en ese conocimiento. En este sentido, estas reglas del método cartesiano buscan llegar a un saber seguro que resista a todo tipo de crítica, etc. En cuanto a la duda metódica que se puede plantear en el conocimiento, está claro que la duda es una exigencia del método en el momento del análisis. Pero diríamos que, aunque esa duda puede ser universal y radical, de todo lo que permite ser objeto de duda, hay que decir que es una duda metódica y no escéptica, que es provisional y constructiva, y un punto de partida para buscar la verdad o para buscar la certeza. También podemos decir que es una duda teorética, lo que significa que solo debe afectar al nivel de la reflexión filosófica y no tanto al nivel de las creencias y de la conducta, por la simple razón de que en los comportamientos tenemos que adoptar determinadas conductas y no podemos dudar demasiado o posponer pues determinados comportamientos. Pero a nivel puramente cognitivo, pues sí habría que pues dudar, diríamos, de una manera coherente. Por otra parte, diríamos que esta duda que podemos tener de forma universal está justificada por una serie de razones. Primero, porque Descartes tiene muy presente que hay un engaño de los sentidos. Por lo tanto, el conocimiento sensible en bastantes ocasiones nos engaña. También es verdad que hay una imposibilidad en determinadas ocasiones también de distinguir la vigilia del sueño. Está la hipótesis del sueño, de la vida como sueño, de Calderón de la Barca, y que estaba presente en el ambiente del barroco del siglo XVII, en el que vivió, por ejemplo, Descartes. Por supuesto, también está la hipótesis del genio maligno, que nos podría engañar y confundir y equivocarnos en nuestros propios razonamientos, y eso también hay que tenerlo presente, aunque él considera que Dios pues no nos quiere engañar y por lo tanto como hipótesis sirve lo del genio maligno, pero realmente pues no sucede de esa manera. Y claro, esta duda cartesiana diríamos que se enfrenta con que nosotros somos sujetos que pensamos y dudamos, pero para pensar y dudar hay que estar vivo, y por lo tanto esa es una base para saber que estamos existiendo. Ciertamente, realmente también Descartes, en relación con la ética, no dejó ningún escrito así, diríamos, enfocado como un tratado sobre la moral o sobre la ética, pero de sus escritos se pueden deducir en relación con la moral cuatro máximas, que son: la primera, obedecer en cualquier situación las leyes y las costumbres del país, seguir pues las opiniones más aceptadas y moderadas, básicamente. La segunda máxima sería que una vez que se ha aceptado una opinión, ser firme y resuelto en seguirla.
La tercera, vencerse a sí mismo antes que a la mala suerte, a la fortuna o al azar. Y en este sentido, también la cuarta regla sería pasar revisión a todas las ocupaciones posibles para elegir la mejor. Y en este sentido, Descartes está plenamente convencido de que el cultivo de la razón es la mejor ocupación que puede desarrollar un ser humano. En este sentido, podemos decir que la ética cartesiana o la moral cartesiana es una moral del sentido común, y que, es una moral provisional porque puede haber pues, más matices de esta moral, pero básicamente para moverse por la realidad, por la vida, él consideraba que estas 4 máximas eran algo más que suficiente para conducirse bien por la existencia. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta siempre.